Es arquitecta por la Universidad Gabriel de Annunzio, en Italia, maestra y doctora en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado en despachos e instituciones públicas en Italia, en el Ministerio de Vivienda de Nicaragua y en instituciones educativas de México. Es profesora emérita del Tecnológico de Monterrey, impartiendo clases en las áreas de teoría e historia de la arquitectura, así como talleres de proyecto urbano y de diseño participativo. También ha sido docente de la Maestría de Arquitectura de La Salle de Oaxaca. Como consultora ha colaborado con instituciones de gobierno local, efectuando foros de participación para la realización de proyectos y programas de desarrollo urbano y con proyectos en la Unión Europea para la evaluación de los programas de rescate y espacios públicos de Sedesol. Tiene en su haber la publicación de varios libros, así que muchas gracias, Steph, por acompañarnos. Le pido un aplauso para la primera ponente. Hola, buenas tardes. La segunda participante es una buena amiga, es Marce. Es arquitecta por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestra en urbanismo por la Universidad de Ginebra y Suiza, y doctora en planeación por la Universidad de Illinois y Chicago, Estados Unidos. Como investigadora ha colaborado con instituciones gubernamentales y académicas para el desarrollo de proyectos de investigación acerca de urbanismo feminista y desarrollo comunitario para el rescate de ríos urbanos. Ha publicado varios libros y actualmente es profesora de la Facultad de Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desde enero del 2013 y profesora en la Maestría de Ciencias Sustentables. Recibamos con un fuerte aplauso a Marce López Ruiz. Bueno, nuestro tercer invitado es un luchador activista que ha participado y sigue promoviendo la participación de muchos actores. Es arquitecto por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestro en ciudades sostenibles, IMAREC. Desde 2017 se ha especializado en diversas intervenciones artístico-urbanas de acción climática y seguridad vial en diversos conflictos y coyunturas sociopolíticas con diversas organizaciones y colectivos. Colabora desde 2023 en la primera iniciativa ciudadana de la Ley de Movilidad, la Ley Santi. Ha publicado en temáticas como el ciclo hidrosocial de los ríos urbanos, ha llevado a cabo diferentes ponencias acerca de urbanismo, seguridad vial, cambio climático, desarrollo culturalmente sostenible y poblaciones vulnerables. Actualmente es director y fundador de la Organización Derechos Humanos, donde impulsa el derecho a la ciudad desde la participación ciudadana y es, como les comenté, un gran luchador social. Así que recibamos con un fuerte aplauso a Roberto Jesús Josué Rodríguez. El gusto de este programa, yo sí creo en que debe de haber en toda la formación de los gobiernos de las ciudades tanta participación ciudadana como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. Así que sin más, empecemos con este conversatorio que lo coordinará el arquitecto Enrique García Cermeño. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por su paciencia y por la espera. Vamos a iniciar. Yo primero nada más me atrevería a poner en perspectiva que tenemos tres perfiles, somos afortunados porque tenemos tres perfiles muy particulares. Ya se dieron cuenta a través de este breve recorrido en su formación y en su participación y demás. Y creo que estos tres perfiles son complementarios en este tema, un tema difícil tal vez socialmente hablando, políticamente también. Es un tema que requiere, digamos, inclusive atrevimiento en muchos sentidos. Y empezaría, bueno, la dinámica que vamos a llevar en este conversatorio es, vamos a proponer o vamos a preguntar a los tres una cuestión y les vamos a dar, digo, porque estamos limitados un poquito en el tiempo, aproximadamente 3 minutos a cada uno para contestar. Van a ser una serie de 5 preguntas que esperemos, que hemos formulado aquí en el INPLAN y que esperemos que
que nos den un panorama amplio, sin ser exhaustivo, obviamente. De ahí haremos algún tipo de conclusiones, pero abriremos un panel de preguntas y respuestas, ¿verdad? Ese es al final de esta dinámica. Y la primera pregunta, pues, iría con la doctora Biondi, que está impresionado también por tu currículum, doctora. Has participado realmente en muchos vectores, en los temas de ciudad y urbanísticos. Y aquí sí quisiera aclarar que ojalá que pudiéramos, digamos, focalizar las respuestas en lo que es participación ciudadana, planeación urbana y ciudad, ¿verdad? Porque la participación ciudadana es muy amplia, ¿verdad? Sí. ¿Cómo definirían o cómo definirías desde tu experiencia qué es la participación ciudadana? Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Ernesto, al director de Implan, la invitación a participar en este foro y en particular agradecerle por haberme permitido asistir en este formato remoto sin la necesidad de tener que viajar. Me da mucho gusto volver a verte, Ernesto, y ver por ahí a otras caras conocidas que me remiten a momentos muy intensos de convivencia. Rogelio, acá en Querétaro. Bien, entonces, ¿cómo definiría la participación? La participación ciudadana, creo, es, por ejemplo, recuperar un lote de propiedad pública ocupado ilegalmente por un particular para regresarlo a su destino originario de área verde de uso comunitario. ¿Por qué parto con este ejemplo? Que es un hecho real que estoy viviendo yo personalmente aquí con un grupo de vecinas en mi colonia. Porque creo que la participación es justamente un proceso a través del cual la ciudadanía consolida su conocimiento del territorio. Siempre hay un conocimiento, ¿sí? Por el mismo hecho de habitar y de acumular experiencia, pero hay que hacer consciente ese conocimiento. Por ejemplo, descubrir la verdad legal de la propiedad del territorio, ¿no? Luego, la ciudadanía adquiere conciencia de sus derechos, adquiere conciencia de las herramientas con las que cuenta y a partir de ahí puede actuar para hacer valer sus derechos. Así como lo he descrito, es un proceso desde abajo hacia arriba, pero naturalmente puede ser un proceso desde arriba hacia abajo, como el que implementan normalmente las instituciones cuando se enfrentan a algún proceso de diseño o de planeación, ¿no? Idealmente, estos dos movimientos deberían de encontrarse en un momento de diálogo, ¿no? En un momento de encuentro. Y bueno, como se decía hace poco, mi experiencia viene de la academia, los talleres de diseño participativo hechos con alumnos de la maestría, de la consultoría, del activismo, pero creo que sin importar estas distinciones, la participación siempre nos remite a la oportunidad de tomar decisión sobre el espacio que habitamos, sobre el uso que se le va a dar en función de un bien común, de un bien colectivo, de un bien comunitario. Y es principalmente un proceso continuo. Esto es algo también que debemos de considerar, es decir, que no lo podemos limitar a un taller, a una sesión, a un momento, a un encuentro, a una entrevista, en fin. Es un proceso continuo que por lo mismo requiere de tiempo, obviamente, y que tiene como fin último, nuevamente, poner a dialogar quienes tienen la oportunidad de escuchar, porque eso también es una prerrogativa de algunos, ¿no? Y quienes están exigiendo su derecho a hablar.
y a partir de ahí construir esa negociación, ¿no? Para poder llegar justamente a un bien común. Gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, qué bueno que pones en relevancia el tema de la participación y de la, digamos, que es un fenómeno o es un proceso de continuo y no sujeto a temporalidades. Y sabemos que en materia de planeación urbana, pues son las temporalidades las que están rigiendo más o menos este espacio de, digamos, de interacción. Y hay un tema ahí un nicho de oportunidad, diría yo, ¿verdad? Marcela, si eres tan amable. Sí, pues yo creo que a lo que comenta la doctora yo añadiría algunas ideas. Uno, digo, una definición muy básica, pues es la inclusión, ¿no? De diferentes grupos de personas a precisamente la toma de decisiones relacionadas a esta producción de espacio, el espacio que vivimos todos los días. Ahora, suena muy fácil, hay una autora que se llama Sherry Arnstein que me gusta mucho, ella dice, la participación es como comer espinacas, ¿no? Todos damos por sentado que son buenas, pero pues no sabemos tal vez todas las implicaciones que haya detrás. Me quedo también con esta idea de que es un proceso continuo. Entonces, no hay que pensar en la participación como un blanco y negro, o participamos o no participamos. En un proceso de planeación, por ejemplo, hay muchas etapas a lo largo de las cuales las personas pueden participar. Desde la idea, ¿no? La idea primigenia de hacer un plan, el análisis, ¿no? Todo lo que implica el definir cuáles son los problemas, ¿no? Quien tiene el poder de definir qué es un problema y luego cómo se le debe de atacar, pues precisamente luego tiene el poder de decisión, ¿no? Entonces, incluir a diferentes personas es muy importante. Hay diferentes formas también en las que se les debería de incluir. Esta misma autora tiene una escalera de la participación y nos dice, bueno, hay personas que participan, por ejemplo, en un mitin político, aunque se les haya acarreado, están participando de alguna manera. Hay personas que participan, por ejemplo, en su junta de mejoras. Hay personas que participan a lo mejor desde organizaciones civiles ya con un liderazgo muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, todas estas son formas de participación, algunas menos deseables que otras, tal vez, pero todas lo son, ¿no? Aquí lo ideal, obviamente, es llegar a este último escalafón en donde los ciudadanos toman el control y es una participación de abajo hacia arriba. Sin embargo, como comentaste también, hay temporalidades, ¿no? Por un lado, y por otro lado hay presupuestos también. Creo que uno de los grandes problemas que enfrentamos siempre en los procesos de planeación es que pues, los presupuestos no están contemplados básicamente en los proyectos urbanos, no se diga, ¿no? La decisión de implementar o de ejecutar un proyecto urbano siempre pues se hace de abajo hacia arriba y la participación ciudadana en realidad se incluye a través de la normativa de obras, ¿no? Y esos comités de supervisión ya cuando la obra se está ejecutando. Pero a quién se le dio la obra, el cómo se lleva a cabo la obra, la esencia misma de la obra, todo eso no se participa, ¿no? Y es un proceso entonces que tendría que estar contemplado en la normativa desde un inicio y que también debería de involucrar a los ciudadanos desde etapas primigenias y contemplar los tiempos, porque esto también pues es una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces creo que ahí me voy a quedar. Hay palabras clave que dijo la doctora que me parecen muy importantes. Negociación es una de ellas. Participar finalmente implica también el dar acceso al poder, acceso a la información. La información sabemos que es poder, entonces poder equilibrar también el cómo una persona accede a la información y luego qué hace con ella es muy importante y es parte también de los procesos. Sí, sí, Marcela, has tocado también temas muy importantes como que es que la ciudadanía tiene que estar a lo largo desde el inicio y a lo largo de todo el proceso. Por ahí leí un artículo, no me acuerdo en qué editorial, creo que fue en el New York Times, pero en muchos países se cuestiona la disponibilidad del tiempo del ciudadano para involucrarse en esos procesos participativos. Y en ese sentido, yo estuve reflexionando un poquito en la disponibilidad en nuestros países latinoamericanos y particularmente en México, ¿no? O sea, realmente el tema se trabaja muchas horas, trabajamos lejos de los centros de trabajo, no existe a nivel digamos, de agenda
espacios en donde la participación pueda ser más intensa o más asidua, por esa, digamos, esa rareza de tiempo disponible para poder participar. Y bueno, enseguida el doctor Rodríguez. Bueno, a mí me gusta pensar también en la participación como un proceso, pero un proceso vivo, ¿no? En donde no solamente existe la participación reconocida, ya sea desde la academia, ¿no? Como esto sí es y eso no es, o desde la institución. Creo que también hay muchos procesos de participación que anteceden a muchos procesos institucionales y a muchos procesos actuales que ha definido la academia. Podemos pensar en cómo las personas ya participan de alguna manera cuando están platicando de sus problemas más contextuales, más comunes, ¿no? Ya sea en un mercado, en la escuela, en su trabajo. De forma que hay un proceso vivo, constante, que todas las personas estamos teniendo, por lo menos un diálogo acerca de lo que nos pasa y sobre lo que nos preocupa. Entonces, una comunidad surge ahí justamente cuando la participación junta una serie de preocupaciones, ¿no? Hay comunidad sin esta cohesión de problemas, ¿no? Y desde mi experiencia creo que justo son los problemas y las coyunturas las que nos animan a participar. Muchas veces no son necesariamente los procesos o institucionales o lo que define la academia, sino incluso los conflictos que vivimos todos los días, los conflictos por la basura del vecino, el siniestro vial que sucedió en X calle, ¿no? Ese tipo de conflictos generan diversas reacciones en las personas que les motiva a salir incluso más allá de sus esferas, ¿no? De repente existe un problema en una comunidad y de la noche a la mañana tienes a muchas personas interesadas por un problema ambiental o de movilidad o educativo, ¿no? Involucrándose incluso con tiempos que a lo mejor no tenían, pero resulta que ese conflicto hace que toda la gente salga, ¿no? Y aquí en San Luis hemos tenido esos casos emblemáticos en donde esta forma de tocar el espacio público, o cuando hay algún conflicto en el espacio público, hay una serie de botones que se activan, de alarmas, ¿no? Donde los vecinos salen a luchar por algún símbolo, ¿no? Que buscan proteger, ya sea ambientalmente, culturalmente. Entonces, hay una serie de motivos que ya existen per se en las sociedades, ¿no? Incluso los pueblos originarios, por ejemplo, pues tienen mecanismos de participación antiquísimos, ¿no? Por diferentes otros formatos de asambleas, que incluso pues, sería interesante incorporar, pero cierro con esta reflexión de que la participación es un proceso vivo y que podamos mirar a esas formas en las que las personas y diferentes grupos, por ejemplo, muchas veces se dice que las juventudes no participan o son muy apáticas, pero ¿dónde sí están participando? ¿Dónde sí están haciendo públicas sus conversaciones en redes sociales o a través de videos, ¿no? No necesariamente todas las personas participan de la forma en la que cada grupo social cree que participa, o cada institución o cada sector cree que es la participación. Creo que cada sector puede tener su propio proceso vivo de participar. Sí, sí, muy interesante porque ahorita tocaste, aunque sea tangencialmente, el tema de los instrumentos de participación, ¿no? Que están disponibles, que son varios, son variados y que tal vez cierto grupo social se apropia de tal o cual, ¿no? Eso lo tocaremos ya más a profundidad en otra siguiente pregunta. La siguiente pregunta, doctor, otra vez, vamos a seguir en el mismo orden, ¿verdad? Para ti, ¿quiénes serían los actores esenciales, principales en la participación ciudadana, digamos, en un proceso de participación ciudadana? Gracias por la pregunta, pero quería retomar un momento la metáfora de comer espinacas, que me encantó, porque además sabemos que si la comemos cruda,
tienen ese retrogusto un poco amargo, un poco ácido, ¿no? Que en muchas ocasiones encontramos también en los procesos de participación. Y bueno, los actores, pues, y desde mi punto de vista, todos, todas, todes tenemos derecho a tomar un papel activo en algún momento de ese proceso continuo, ¿no? Decidir quiénes sí y quiénes no dependen en momentos particulares, depende de la escala del proyecto o del plan o de la propuesta y depende del alcance del proyecto. Solo una vez que hayamos definido esa, ese dos elementos, ¿no? La escala y el alcance, dentro de toda la personas que viven en un territorio, podemos definir quiénes en el caso particular son actores con derecho a participar, ¿no? Por experiencia sabemos que las mujeres normalmente son más activas, participamos más, ¿no? Y hace poco se mencionó justamente la cuestión del tiempo, ¿no? La disponibilidad del tiempo, las horas de trabajo, etcétera. Y justamente en una ocasión, en un foro, un colega dijo que las mujeres participamos más porque no tenemos nada que hacer, ¿no? Entonces, Isabel se ríe, seguramente la doctora Marcella también estará pensando en lo absurdo de esta afirmación, ¿no? Pero les aseguro que así lo dijo, ¿no? Y también sabemos que es cierto que participamos más, pero no porque estamos ahí sin hacer nada toda la mañana, sino porque realmente hay un interés más fuerte en la calidad del espacio que habitamos, ¿no? Entonces, las mujeres sin duda son un ingrediente, entre comillas, fundamental, ¿no? De estos procesos de participación y más ahora que tenemos que considerar la perspectiva de género en nuestra mirada hacia el territorio y los procesos del territorio. Las infancias son otro grupo muy, muy importante y es increíble cómo las infancias tienen claridad, tienen percepciones, que saben comunicar, que saben transmitir, ¿no? Y tienen idea con respecto a lo que le gustaría tener en su entorno. Y bueno, acá en Querétaro tenemos una colega que desde hace un tiempo se ha especializado justamente en diseño participativo con una infancia, está haciendo cosas maravillosas. Y si queremos ir lejos, pensemos en Isas con Chinchilla, ¿no? Y lo que está haciendo en España, en Londres y en otros países, justamente poniendo al centro las infancias. Y repito, depende de la escala, depende de los objetivos. Sin duda, ese momento de identificación de los actores es fundamental para después escoger las herramientas adecuadas para organizar, estructurar el proceso de manera adecuada. Y quisiera reforzar otro aspecto para enfatizar cómo, desde mi punto de vista, realmente todos, todas y todos tenemos derecho. Luego solemos enfocarnos a lo que conocemos como actores clave, ¿no? Como esos personajes que puedan tener un conocimiento particular del territorio. Sin duda son importantes justamente por esa capacidad de aportar un punto de vista muy particular, ¿no? Pero al mismo tiempo no podemos confiarnos solamente en ellos y tenemos que considerarlo más bien como los mediadores para poder llegar al resto de la población en el territorio, ¿no? Un ejemplo típico es el párroco de una localidad, ¿no? Los párrocos tienen mucho contacto con el territorio, con la gente, con las personas. Entonces, tienen su punto de vista, pero también nos pueden guiar
al encuentro con otras personas. Eso desde la ciudadanía. Luego desde las instituciones, bueno, creo que tienen que participar todas las que pueden estar involucradas, siempre de acuerdo con la escala y el alcance del proyecto, ¿no? Si voy a diseñar un parque, la Secretaría de... ay, no recuerdo el nombre técnico, perdón, pero habrá una secretaría con una competencia particular, ¿no? Eh, y probablemente, qué sé yo, la secretaria de salud no tiene que participar, ¿no? Entonces también desde el punto de vista institucional la selección de los actores va de acuerdo con el tipo de problema. La dependencia solas no son suficientes sin un marco legal adecuado. Eso lo estamos viendo justamente ahora en Querétaro, que desde el año pasado tenemos una nueva ley de participación y estamos viendo cómo justamente el papel de la ley es fundamental para estructurar el trabajo de la diferente dependencia y cómo es importante también que haya un elemento, una dependencia, una parte del sector público que tenga justamente el papel de coordinar y de literalmente obligar a sentarse a la mesa a trabajar a la ciudadanía a todas las dependencias que pueden contribuir a la solución del problema. Gracias. Sí, gracias, doctora. Sí, muy interesante lo que estás diciendo, el cuidado que tenemos que tener en ese mapeo de actores, importantísimo, ¿no? Sobre todo tratando de evitar excluir a ciertos y que haya transparencia, que haya inclusión y que pueda hacerlo, pues otra vez, digo, valga la redundancia, lo más incluyente posible, ¿no? Y otro punto también muy importante es el marco normativo que rige la participación ciudadana, ¿no? O sea, cómo tenemos que estar a través de los congresos locales, etcétera, modulando, formulando y dándole flexibilidad sobre todo, pero dándole, digamos, mayor pragmatismo a ese marco jurídico. Marcela. Muy bien, muchas gracias. Añadir nada más algunas cosas. Empiezo con este punto de la escala que mencionó la doctora, que me parece muy importante. Creo que uno de los grandes problemas en la planeación urbana es que uno espera que las personas se identifiquen con la escala de la planeación, lo cual es muy complicado, ¿no? Es de entrada complicado incluso para nosotros, entender que, digamos, estamos acostumbrados a trabajar en el espacio, entender, por ejemplo, un mapa, ¿no? Que nos da información a nivel ciudad, es muy complejo. Entonces, para un ciudadano de a pie es todavía más complejo. Entonces, creo que estas territorialidades, digamos, que pueden definir quién participa y quién no, y no solamente por cuestiones de interés, sino por cuestiones de quién puede participar con la información que estamos presentando y cómo la estamos presentando es muy importante. Digo, me tocó hace ya muchos años desde la Secretaría de Desarrollo Urbano precisamente llevar a cabo estos procesos de participación que en ese entonces eran muy diferentes a cómo se hacen ahora, pero resumíamos toda la información en un póster, ¿no? Con letra chiquita y esperamos que las personas vinieran al municipio a participar y a dar su opinión, ¿no? Entonces creo que los procesos han cambiado mucho ahora y se tienen que seguir pensando de manera que la información se adapta. Tenemos también que pensar, ya no creo que en comunidad, sino en comunidades, ¿no? En pensar a todas esas comunidades que están dentro de la comunidad, porque hay muchos intereses representados y muchas necesidades. También simplemente, si, no sé, hablamos de una colonia, las necesidades de los grupos de edad, por ejemplo, son muy distintas. Entonces, como comentaba la doctora, pensar en cómo podemos incluir a los adultos mayores, por ejemplo, a los jóvenes, a las infancias, a los señores que salen a trabajar, digamos, lo digo en relación a lo que comenta la doctora, no pensando en que las mujeres se quedan en casa y tienen este tiempo para la participación, lo cual pues, digo así, es muy cuestionable también.
en línea con lo que comenta, en el trabajo que he hecho en diferentes comunidades, siempre me doy cuenta que son las mujeres las que están allí al pie del cañón, ¿no? Por un lado, pues porque son las que han estado, digamos, las que asumen los roles de cuidados y domésticos, entonces pasan más tiempo cerca de casa. Muchas de ellas, pues incluso teniendo que negociar sus roles también productivos, pero son las que están allí siempre participando. Y cuando participan las mujeres, pues entonces muchas veces también podemos pensar en cómo incluir a las personas que ellas cuidan, como a los niños, a las personas adultas, cómo podemos facilitar espacios para que si ellas van a participar, pues los niños también puedan estar ahí de manera segura. Creo yo, digo, si clasificamos a los actores de la participación, pues hay una gran variedad, ¿no? Desde aquellos que participan desde organismos que tienen ya una estructura específica, como asociaciones civiles, colectivos, etcétera, aquellos que participan desde posiciones de poder, ¿no? Como el sector público, las cámaras, los colegios, y también tenemos pues a toda la base poblacional, ¿no? Que creo que ahí es donde está el gran desafío de inclusión. Y me parece, bueno, un último punto que quiero hacer, y tú lo mencionaste, Enrique, esta parte de transparencia y confianza, ¿no? Muchas veces las personas obviamente tienen tiempo limitado para participar, entonces creo que los mecanismos son muy importantes, pero por otro lado también el que ellas tengan la confianza de que su participación va a tener un impacto es central también, ¿no? Y es un gran incentivo para que las personas busquen esos tiempos para poder participar. Sí, gracias, Marce. Este último punto es un punto muy álgido, ¿no? Tenemos sistemas, tenemos procesos de participación ciudadana en la planeación urbana, por así decirlo, pero realmente los que participan cuestionan, y con todo derecho, cuestionan si realmente sus propuestas verán algún día la luz o podrán ser incluidas de manera real, pragmática, etcétera. Hay un cuestionamiento, hay una especie de decepción en los procesos actuales de participación ciudadana por parte de la población en ese sentido. Y es ahí donde debemos tal vez de afinar y de ser más precisos, y no sé si normativamente también podamos, digamos, ceñir esa participación a que realmente se llegue a resultados tangibles. Doctor. Gracias. Pues igualmente coincido, hay actores y grupos que tienden a interesarse en procesos que pueden de alguna forma canalizar de una forma más expedita sus preocupaciones, ¿no? Y creo que hay, en esta dinámica coincido de visualizar comunidades, es importante desde que se convoca un proceso participativo a crear convocatorias diversificadas, ¿no? No es lo mismo convocar a un proceso participativo a infancias que a personas adultas mayores, por ejemplo. No basta con un cartel, un mismo cartel infográfico para dos sectores o dos comunidades que reciben y se informan de una manera totalmente distinta, ¿no? ¿Cómo se informa un niño sobre lo que acontece en su ciudad? ¿Dónde se informa? ¿Cómo recibe esa información? ¿Dónde están las personas adultas mayores escuchando qué es lo que está pasando en su ciudad, ¿no? Y cómo pueden recibir eventualmente una invitación a participar en un formato formal de planeación de ciudad, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí creo que necesitamos diversificar esas formas simplemente para convocar y explicar qué es o que va a haber un proceso de participación. Ahí tuvimos la experiencia de la Carta de Derechos Culturales de San Luis Potosí. Identificamos 8 grupos y, por ejemplo, con personas adultas mayores, la convocatoria fue a través de radio, por ejemplo. Notamos que mucho sector de la población adulta mayor se enteraba de las cuestiones culturales de la ciudad a través de la radio, sobre los eventos, teatro, en fin, actividades, y pues ahí se les hizo una invitación para que participaran en mesas de trabajo sobre los derechos culturales de la ciudad, ¿no?
Con infancias, pues tuvimos más un ejercicio de asistir a las escuelas directamente, no llegando tal cual con el taller, ya vamos a arrancar, sino simplemente avisarles que va a haber un proceso y eventualmente después en sus escuelas pues servían como puntos de nodos para comunicar pues a comunidades interesadas en la participación desde las infancias. Entonces, creo que es necesario diversificar esas metodologías, tanto para convocar y trabajar particularmente con cada grupo. Y coincido también con la doctora Biondi de cómo puedan existir actores formales que puedan estructurar, incluso de forma legal, pues estos formatos y estos mecanismos, porque normalmente pues la ley, ya sea de planeación o cualquier otra, pues contempla en sus capítulos algún artículo que dice que debe de haber participación, pero en ningún artículo explica cómo debe ser esa participación. De ahí que pues tenemos en diversos estados pues esta ausencia de las leyes estatales de participación ciudadana, donde deberían de marcar pues estos puntos mínimos que debe de contener la convocatoria de diversos grupos, ¿no? Actualmente a pueblos originarios está muy bien identificada, incluso hay reglas de juego, digamos, marcadas desde el marco internacional, y con personas con discapacidad también, y hay instrumentos a nivel nacional que expide la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice por lo menos las personas con discapacidad deben de tener 8 procesos para ser consultadas y están escritas ahora sí que en piedra, ¿no? Si no es así, no es un proceso participativo para personas con discapacidad y se puede impugnar, ¿no? Pero ¿qué pasa con otros grupos, no? ¿Qué pasa con otras formas en las que no existen esos mecanismos específicos y una institución que pueda pues darle legitimidad a los resultados? Porque pues muchas veces nos garantizan un proceso de entrada de información, pero no de salida. O sea, ¿qué se hace con lo que digo y de qué forma lo que dije va a formar parte de las decisiones finales? Esos procesos normalmente son muy opacos, ¿no? Entonces, lo dejaré ahí gracias. Sí, has tocado también 2 puntos esenciales en esta temática. El primero es las herramientas disponibles actualmente en los procesos de participación ciudadana. Digo, Marce por ahí lo puso sobre la mesa, ¿no? Hace algunos años, o ha evolucionado, pero hace algunos años se ponía ahí en los estrados del municipio, etcétera, en cuestión, un pequeño panel, etcétera, y realmente a todas luces inadecuado, ¿no? Entonces, una pregunta otra vez sería si existen herramientas adecuadas o cuáles serían en los actuales procesos de planeación. Y ahí lo pondría también, haría un link en lo que tú mencionabas, doctor, al final, es cómo se asegura la ciudadanía que su input o lo que ellos están proponiendo, etcétera, se concretiza o se materializa en algún momento, ¿no? Y otra vez, insisto, un comentario que hice, hay una especie de gran decepción, en general, no digo de todos, pero en estos procesos de participación ciudadana. Doctora, si eres tan amable. Y entonces pasamos al tema de la materialización, ¿verdad? Y cómo se asegura la ciudadanía, pues vigilando todo el tiempo. Hay que estar alerta, vigilar y hacer uso de los mecanismos que justamente la ley puede ponernos a disposición. Yo insisto sobre ese aspecto, es fundamental. Ahora en Querétaro, con esa nueva ley, tenemos 11 mecanismos. Antes solo teníamos 5. La ley anterior, durante los 10 o 12 años de vigencia, nunca había sido usada. Esta nueva ley tiene 1 año, el reglamento tiene 3 meses y ya se han activado 4 mecanismos de participación, ¿no? Entonces,
que existan los mecanismos, que la población los conozca, que sepa cómo utilizarlos y a través de ellos justamente estar vigilando durante el proceso y después en el momento de materialización, ¿no? Ahora, en la pregunta que nos compartieron, hablaban de convertir las propuestas en proyectos reales. Y ahí yo quisiera hacer una reflexión también sobre cómo conceptuamos o conceptualizamos, perdón, estos términos, ¿no? Porque luego nos quedamos con la idea de que proyecto es algo muy concreto, ¿no? Un plan ejecutivo para construir una casa, o bien es algo muy etéreo, muy así, una idea, un deseo, ¿no? Mi proyecto de vida es algún día hacer no sé qué, ¿no? Y estos significados son legítimos, ¿no? Están reconocidos por la misma RAE, ¿no? Sin embargo, yo no creo que podemos decir que uno sea más real que el otro, ¿no? El deseo de la ciudadana o del ciudadano de tener un espacio habitable mejor es tan real como el proyecto ejecutivo para una casa, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, ¿no? Y creo que es importante conceptualizar porque es justamente darle una dimensión política a la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre qué queremos decir cuando la propuesta ciudadana se convierte en proyectos reales, ¿no? Y supongo que nuevamente, según el caso, en nuestro caso, ¿no? El ejemplo con el que inicié esta plática, pues es vigilar para que realmente el predio sea intervenido por el municipio para que sea un parque, ¿no? Y que se deje de usar para eventos partidistas como se está usando en estos días, solo a través de vigilar el operato de la institución. Claro que para que se materialicen se requiere también voluntad política, ¿no? Se lo decía hace poco, me parece, la doctora Marcela, se requiere de dinero, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, un instrumento que tenemos en la nueva ley es el presupuesto participativo. Entonces, como ciudadanía, ahora podemos entrar en la toma de decisiones del municipio sobre cómo invertir el dinero público y presionar para que una parte de ese dinero vaya a la realización de nuestro parque. Entonces, hay múltiples herramientas, insisto. Es fundamental que la conozcamos, que nos apropiemos y que las usemos justamente para hacer presión. Y en este momento estoy hablando más como ciudadana y activista, ¿no? Que como técnica o académica, pero creo que este aspecto es fundamental. Sí, gracias, doctora. Sí, tocaste otra vez, y lo están tocando todos y cada uno de ustedes aspectos nodales de la temática, de la participación ciudadana. Y espero que, bueno, ya después con las preguntas, cuando abramos la sesión de preguntas y respuestas, pues a lo mejor se va a poner sobre la mesa también ese instrumento que es el presupuesto participativo, ¿no? Marcela, sí está. Muchas gracias. Sí, también lo tengo yo aquí en mis notas, ¿no? Me parece un mecanismo interesante porque precisamente en principio se trabaja en procesos de participación sobre algo muy concreto, ¿no? Existe el dinero, las personas deciden cómo se debe de invertir, hay necesidades, hay problemáticas que las personas también conocen de primera mano porque son quienes viven el espacio en el cotidiano. Entonces creo que es un buen ejemplo de cómo precisamente hay una trazabilidad, ¿no? Yo creo que esta es una palabra muy importante en estos procesos, el que la participación no se detenga, no se quede solamente en un punto, sino que continúe de diferentes maneras. Entonces, creo que aquí precisamente esta idea de ver a la participación como un proceso es central, ¿no? Más allá del producto que se pueda obtener de ella, verla como proceso, pues nos permite también entender, por ejemplo, las alianzas que se van generando a lo largo de estos procesos participativos,
Hay un ejemplo en el que puedo pensar ahorita, hace ya también varios años, cuando se propuso un proyecto para el Jardín Colón, el entonces presidente del fideicomiso del centro, creo que fue muy astuto, y identificó a diferentes actores, ¿no? Personas de la academia, de los colegios, personas locatarias del mercado Tangamanga, líderes también de juntas de mejoras, y entonces a todos nos juntó y nos puso a trabajar, ¿no? Primero, la primera tarea fue precisamente bajar toda la información que estaba en Compranet para quienes ganaron la obra, pues ponerla primero a nivel ciudadano de a pie, ¿no? Muy gráfica, que se entendiera claramente qué es lo que se estaba proponiendo, porque había personas a favor y en contra. Segundo, pues nos juntó como un consejo, ¿no? Personas que representaban diferentes sectores y nos puso precisamente a trabajar para que cada quien desde su trinchera incluyera a personas en todo el proceso participativo. De aquí hicimos un proyecto nuevo también, con varias sesiones de participación allí mismo en el jardín. Y esto que dejó, pues que al final este consejo, finalmente el presupuesto no estaba, todavía no estaba destinado al proyecto y no se llevó a cabo al final. Entonces creo que aquí se rompió parte del proceso. Sin embargo, a nosotros que quedamos conformados ya como consejo, pues precisamente fue un grupo que después puede seguir dando seguimiento a los proyectos, ¿no? A cómo se están implementando, a quién gana el concurso, a que se esté llevando de acuerdo a cómo se pensó, etcétera, ¿no? Entonces creo que a eso es a lo que me refiero con trazabilidad, ¿no? El poder tener a esta participación continua en todas las etapas del proceso. ¿Qué más? Me parece que esta colaboración entre diferentes actores es totalmente central también para que los proyectos pues se implementen después y que haya alguien que vigile precisamente que se están implementando, ¿no? Creo que eso es lo más importante, el seguimiento de los proyectos. Sí, gracias. Doctor. Gracias. A mí me gustaría agregar procesos un poco más también de abajo hacia arriba, más allá de los formales, mecanismos de participación, por ejemplo, que muchas veces surgen también a raíz del conflicto. Me parece interesante entender al conflicto como una oportunidad en la que podemos aprovechar esa coyuntura y esa fuerza de interés para justamente encontrar cómo ese conflicto produce diversas redes de intercambio o de alianzas, nada más por justamente esta conjunción de diversos públicos en un mismo sitio y en un espacio en concreto. Creo que la creación de alianzas y de colectivos y de redes, y sobre todo la conexión entre redes locales y la articulación con redes nacionales, puede ser bastante productiva porque hay mucho intercambio, ya sea de experiencias y aprendizajes. Por ejemplo, aquí en San Luis nos ha servido mucho estar articulados con redes nacionales temáticas en temas de movilidad y movilidad segura. Y a través de estas redes aprendemos cómo en Puebla lograron posicionar un tema de una ciclovía en un municipio, ¿no? Estaban teniendo conflictos similares en San Luis Potosí, y pues gracias a esta forma de interactuar en redes sociales, pues nos dimos cuenta de cómo activaron diversos mecanismos de participación, y entre ellos pues el litigio estratégico cada vez ha sido más usado en los últimos 5 años, digamos, para el tema de la movilidad. En ese sentido, los amparos administrativos contra las funciones públicas ha sido un mecanismo interesante para activar procesos que no se esperan al proceso formal de la participación, porque muchas veces la participación formal llega en los cambios de gobierno, en los cambios de los planes de administración, pero hay procesos que justamente surgen de estas coyunturas y necesitan resolverse ya, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir creando también mecanismos y procesos que se aprovechen de estas experiencias vividas a partir de los conflictos para resolver problemas
cotidianos, ¿no? Y bueno, ahí el litigio pues combina esta fuerza del amparo, pero también la insurgencia colectiva, ¿no? O sea, un amparo muchas veces ante la ineficiencia de los jueces y el desconocimiento incluso de los nuevos derechos, como el derecho a la movilidad, pues no tienen mucha preocupación o afinidad sobre los nuevos paradigmas de la movilidad, pero si se apoya de un brazo de manifestación o de fuerza pública, pues se empiezan a mover un poco más esos mecanismos, ¿no? Y bueno, pues lo dejaré ahí básicamente en ir aprovechando estos huecos, diversos mecanismos que ya existen en la LALI, pero para ir armando procesos un poco más vivos y siento que desde la movilidad pues ya hay todo un andamiaje para activarlos, ya sea en contra de, por ejemplo, megaproyectos o puentes, etcétera, ¿no? Sí, siempre concluyes, pero dejas un punto ahí muy vivo y es ese tema de que realmente la participación ciudadana, en el sentido ya de grupal, etcétera, comunitaria, puede llegar también a, digamos, a un control del espacio territorial, hablo en general, a través de medios jurídicos, tal como el amparo, ¿verdad? Y lo vemos a nivel local, no voy a mencionar cuáles, pero hay varios que están ahí. Pero hay temas en donde realmente se le da un valor a esa participación ciudadana a través de pues, dictámenes o de resolutivos jurídicos, bueno, pusiste también un bemol también en cuanto a la calificación del aparato jurídico de los jueces para poder decidir si sí o no, o qué pasa, pero es un punto muy, muy importante, creo yo. Bueno, yo haría aquí, no sé si les pediría. Es difícil hacer una conclusión porque hemos hablado de tópicos muy variados, realmente, pero yo les propondría terminar en su manera muy personal por qué es importante, digamos, reposicionar la participación ciudadana en nuestra sociedad. Y hablo particularmente de la sociedad mexicana. Doctora. Sí, gracias. Bueno, es importante, perdón, ya que dijiste, hablas particularmente desde la sociedad mexicana, quisiera aclarar que, bueno, yo soy italiana de nacimiento y mexicana de adopción. Tengo más de 30 años viviendo acá en México, me he naturalizado, entonces conozco y he vivido ya desde adentro mucho de esto, de esta forma de pensar, ¿no? Aunque de repente todavía me acuerdo de la directora de la escuela de mi hijo, de la primaria, que hace 32 años me dijo, señora, usted no puede entender la idiosincrasia de los mexicanos. No, cuando yo le puse una pregunta, no, porque efectivamente no entendía. Y ella me dijo, casi casi, resígnese, no nos puede entender. Creo que con el tiempo sí he logrado tener una buena comunicación y un buen entendimiento, ¿no? Entonces hablo desde mis vivencias acá en México, ¿no? Pero reconozco que hay elementos que son universales. Perdón, ahora me estoy yendo un poco por las ramas, pero también recuerdo, ¿no? Una lectura de Octavio Paz que dice que el mexicano no quiere ser ni indio, ni mestizo, ni esto, ni lo otro, quiere ser hombre universal, ¿no? Entonces ahí hay también un reivindicar ciertos valores comunes que tenemos como humanidad. Y uno de ellos creo que es justamente este derecho a la participación, pero a la participación directa, reconociendo que la participación representativa, la democracia representativa ya está mostrando el cobre, ¿no? Hay que preguntarse quién representa a qué, a quiénes, cuáles intereses, ¿no? Y la democracia participativa justamente nos da la oportunidad de tener voz en muchos campos, ¿no? Y a este respecto también quisiera
hacer una reflexión sobre lo que escuché hace poco de bajar la información o bien de transmitir la información o de dar información, pero yo creo que también tenemos que ver el proceso en el otro sentido, ¿no? Cómo recibimos información, cómo recogemos la información, porque si no, volvemos a caer en el riesgo de una participación como un mal necesario, entonces a ver cómo vamos a consultar a las personas sobre lo que estamos proponiendo y pues estaríamos desvirtuando nuevamente esta visión que al contrario pretende darle voz. Entonces, ¿qué información me pueden dar y cómo me la pueden dar? Y qué aprendo, ¿no?, de estas personas que están en el territorio. Entonces, considero que es importante principalmente para esto, ¿no? Para volver a darnos el poder de un control más real sobre el territorio que ahora está dominado y controlado por fundamentalmente intereses de mercado, ¿no? Que pues responden a empresas o a intereses políticos y poco a lo de los ciudadanos. Hace poco se hablaba de la ley de movilidad, ¿no? Esa, por ejemplo, es una espina que tenemos acá en Querétaro, porque no hemos logrado que la legislatura armonice la ley local con la ley federal. Estamos luchando desde hace años, porque desde hace años ya se venció el plazo, ¿no? Y el poder político no quiere e insiste con que no es necesario. ¿Qué significa no es necesario cuando es una obligación para ti? Entonces, ahí justamente como ciudadanía estamos vigilando e insistiendo y presionando para que asuman este deber como legisladores, ¿no? Y esto es posible gracias también a esas redes que se mencionaban, ¿no? Nos vamos enterando cómo se está haciendo, cómo se ha hecho en otros lugares. Pero en conclusión, ¿por qué es importante? Es justamente para recobrar un papel activo en el control de lo que sucede en el territorio, sin dejarlo en manos solamente de intereses económicos y políticos, en pocas palabras. Gracias. Gracias, muy amable. Marce. Bueno, algunas ideas de cierre. Entonces, ¿por qué creo que es importante la participación? Pues por muchas razones, ¿no? Creo. Pero bueno, algunas de ellas, porque pues esto equilibra de cierta manera las fuerzas de poder, como ya comentó la doctora. A través de ella también podemos pedir y ejecutar nuestro derecho no solamente a consumir información, a recibirla, sino a producirla también, a tomar decisiones sobre nuestro espacio cotidiano. Es muy importante porque la participación valora el conocimiento local, ¿no? Creo que hay muchos ejemplos, uno de los que les puedo dar es Muñoz, también tiene ya mucho tiempo, ¿no? Pero si se hubieran escuchado las voces de los vecinos, por ejemplo, a lo mejor las máquinas no se hubieran inundado, ¿no? Porque los vecinos sabían que el manto freático era muy superficial y en cuanto hicieron la excavación, pues las manos de Chango quedaron como submarinos, ¿no? En el transcurso de la obra. Y no solo eso, las personas conocen mejor que nadie las necesidades que tienen en el espacio y escucharlas precisamente pues pone en valor ese conocimiento. Las respuestas, por lo tanto, también pueden ser más adecuadas, no solo de proyectos urbanos, sino también de planeación. Es un contrapeso, ¿no?, al poder hegemónico, como comenta la doctora. En el proceso se generan alianzas. Y bueno, por otro lado, digo, estos son todos los aspectos positivos, pero por otro lado, pues hay muchos costos, ¿no? Hay costos económicos cuando la participación no se incluye, aunque esta pueda también generarlos, pero creo que los costos económicos, políticos, sociales y sobre todo urbanos que se generan al incluir la participación, pues pueden ser mucho mayores, ¿no? Entonces, resumiendo, me parece que es muy importante considerar escalas, presupuestos, ¿no?, los tiempos, a la variedad de comunidades y a las diversidades de personas que participan,
Y pues precisamente el entender que si hablamos de participación estamos hablando también de conflicto y hay que enfrentarlo, hay que tomar al toro por los cuernos y también estamos hablando de poder. Gracias. Gracias. Yo agregaría también recuperar el valor de la participación para recuperar el valor de la vida en sí misma, ¿no? Creo que la vida hoy en día está mucho más amenazada por diversos factores externos que antes, ¿no? O sea, contaminación, violencia, etcétera. Y creo que esa vida y este tejido que sostiene, que está sostenido, pues está muchas veces tejido por el espacio. Entonces creo que la participación pone en juego esa justicia del espacio que cada actor requiere o necesidad, o tiene la necesidad de tejer o de reparar. Y creo que ahí justo estos mecanismos de participación, si están pensados para estas comunidades diversas, puede encontrar diversas formas de que esa justicia sea efectiva para cada población y no pensar únicamente que la justicia para cada necesidad llegará de la forma punitiva, ¿no? O de una forma como incisiva, sino que también cada población puede ejecutar algún mecanismo para transformar su espacio de una forma mucho más pequeña, ¿no? Y ahí creo que justamente el recuperar los afectos, estas capacidades de cuidado entre la población y de cohesión entre vecinos, es algo que necesitamos recuperar muchísimo más, porque justamente ahí cuando suceda un conflicto, donde suceda una activación, pues va a haber ese tejido que lo pueda sostener, ¿no? Incluso a largo plazo. O sea, justo creo que de lo que más he aprendido a lo largo de los conflictos y de las redes es justamente cómo las redes de afectos y de vínculos que se ejercen a lo largo de los procesos, más allá de los resultados de cualquier proceso, pues sostiene a largo plazo, ¿no? O sea, la creación de amigos, de amistades, de familia, que se tejen durante esos procesos, sostienen a largo plazo cualquier decisión que se tome. La verdad es que muchas veces no importa si quedó en un papel o escrito en algún lado, o sea, es mucho más duradero esas redes de amistad que se construyen a lo largo de esos procesos. Entonces yo veo de una forma fructífera pensar a los conflictos como algo positivo, pero creo que podemos ir recuperando cada vez más formas de poder garantizar esa vigilancia, como mencionan, ¿no? Esos ojos en la calle, que justo sean las personas las que mantengan viva la necesidad de esta exigencia, ¿no? Y hay públicos, pues digamos, ya más consolidados, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora he estado viajando mucho a Ciudad de México y a los de la Roma les dicen los romanos, ¿no? O sea, el día que llega algo a suceder ahí en esa colonia, pues saben que se las van a ver duras porque son los romanos y tienen una costumbre de participación como ya muy arraigada, ¿no? Y justamente se sostiene a través de esos lazos que ha tenido tanto conflicto en esa comunidad y en esa colonia, de tal forma que cuando llega otro suceso o otro evento se activan como que estas redes de tejido que en el pasado se han ido construyendo, ¿no? Entonces, imagínense a las ciudades como esta red de tejidos que cada conflicto ha ido tejiendo y que cada momento que vuelve a ser convocado, pues estos tejidos se activan, ¿no? Hay comunidades que probablemente no tengan estos tejidos o estén mucho más debilitados, ¿no? Pero no quiere decir que existan, que no existan. Creo que podemos hacer un esfuerzo por visibilizarlos, por encontrarlos, por convocarlos, por poder incorporar metodologías que se adapten a esas formas también en las que participan, ¿no? Sí, gracias. Bueno, hemos recorrido a lo largo de esta hora en que hemos estado con los tres panelistas, multitemáticas realmente, todas convergen al tema ciudadano. Tú lo has tocado últimamente, el tejido social, la conformación de la cohesión como sociedad, ¿no? Darle fortaleza, etcétera, y al principio básico de la vida misma, ¿no? O sea, sí es, ya en términos muy filosóficos, creo que se tocaron todos los temas que pudimos haber tocado en este corto tiempo.
Yo abriría aquí esta pequeña sesión de preguntas para los panelistas. Si me permiten, entonces, si hay alguien, aquí allá. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Rosales. La pregunta que yo haría, aunque ya se tocó, fue muy reiterado el tema, es de los mecanismos del marco legal para la participación ciudadana. Desconozco si existe a nivel estatal o no, y si existe, si es necesario modernizarlo. Desde un punto de vista ciudadano, me pregunto por qué. Primero, para darle orden, ¿sí? Esto sin que se pretenda limitar la libertad de expresión ni la libertad de participación. Segundo es también motivar a que la ciudadanía se involucre más, o nos involucremos bien más en esto. Porque muchas veces, en el caso de la planeación urbana, hay grupos o personas de la élite o con intereses económicos muy particulares que ejercen mecanismos pues no de participación ciudadana, sino de presión sobre las autoridades, algunos la corrupción, ¿sí? Es que esa participación ciudadana contrarreste o al menos nivele la balanza de grupos, pues hay que decirlo, que son los que yo he visto en mi vida cotidiana, que son fraccionadores, contratistas o acaparadores de tierra. Puede haber otros, no los desconozco. Los desconozco si hay otros. Pero esa es la opinión que si es necesaria, si no existe esa ley para dar orden en lo que planteo. Sí, gracias. No sé si alguno de ustedes quisiera, pues más que responder, porque no es es una pregunta muy particular, contestar o comentar lo que se dijo. Por ejemplo, sobre mecanismos estatales, pues bueno, hay que pensar un poco en la escala. Podemos reconocer algunos instrumentos a nivel estatal, pero también los hay a nivel municipal. A nivel municipal hay cientos de consejos ciudadanos, ¿no? Infinidad, podrán ser casi más de 100 en diversos temas, ¿no? Y muchas veces, si bien los consejos ciudadanos no son vinculantes sus decisiones, creo que cuando hacen uso de diversas redes o mecanismos de visibilización de su trabajo y no queda nada más convocado por una figura formal o de gobierno, si estos consejos son fortalecidos por colectivos realmente de interés, pueden hacer un mecanismo de presión hacia las decisiones que se estén tomando en cada consejo, ¿no? A nivel estatal, pues están diversos mecanismos formales, ya sea a través del CEPAC, para las consultas, por ejemplo, para proyectos, ¿no? Pero requieren también como de un andamiaje o de contar con diferentes checklists para que se activen estos tipos de mecanismos. En San Luis Potosí todavía no tenemos una ley estatal de participación ciudadana. Se han hecho ya desde 2012, incluso antes, algunas iniciativas, pero no han pasado en el Congreso. Y creo que necesitamos entrar a esta discusión todavía de aquí en San Luis y aprender de casos como el de Querétaro o de Monterrey, donde ya cuentan con instrumentos clave como el presupuesto participativo. Y aquí nos tendríamos que preguntar qué mecanismos quisiéramos tener para poder participar. Pudiéramos identificar ahora sí que caminitos, ¿no? que ya existen, por ejemplo, en la ley estatal de planeación. Pues hay mesas de trabajo, hay consejos de desarrollo urbano y vivienda, como por ejemplo el INPLAN tiene su consejo de desarrollo y vivienda, y hay algunos caminos se pueden encontrar para acceder a esos procesos de participación, y pues claramente la sobrerepresentación es el problema, porque hay actores que tienen
pues, trabajadores de planta que pueden asistir a estos mecanismos formales de participación, pero quienes no tienen el tiempo para ir, pues bueno, básicamente la mesa queda lista para quienes sí lo tienen. Gracias. Una siguiente pregunta. Y, perdón, si me dan oportunidad de complementar un poco con una información, puse en el chat el link de un grupo que se llama Política Colectiva, que está justamente haciendo acompañamiento a muchas entidades federativas para implementar la ley estatal de participación. San Luis Potosí no la tiene, ¿no? Tiene mucho mecanismo, como se mencionaba hace poco, en diferentes contextos legislativos, pero no tiene una ley estatal de participación. En Querétaro la logramos por iniciativa ciudadana, entonces la ley de participación fue producto de la participación ciudadana, gracias al acompañamiento también de este grupo que se llama Política Colectiva. Ahí en el chat tienen la referencia. Gracias. Buenos días. Una necesidad, un riesgo, decisiones gubernamentales detonan la participación ciudadana. Actualmente por medio de las juntas de participación ciudadana, que conforman el primer escalón de la democracia, que lamentablemente se politiza. Yo vengo de un fraccionamiento que le denomino Villa Impunidad, por todo lo que sucede ahí. Tan fácil, es un fraccionamiento que se creó sin factibilidad de agua ni de drenaje, y se hizo. Entonces, pues lo que nace mal, hay un dicho, ¿no? Nace el árbol que nace torcido, pues jamás se endereza. Pero bueno, en fin. Una protesta, pues debe de venir acompañada de una propuesta. Eso es básico. En 2000, el 26 de septiembre de 2021, en la toma de protesta del gobernador, muy claramente dijo: la participación ciudadana es indispensable para la construcción de un nuevo Estado. En base a esas palabras, hicimos un comunicado, una solicitud. Solamente logramos reunir 1,600 firmas, algo de participación ciudadana. A la fecha, el siguiente escrito que le vamos a mandar, no le vamos a mandar las firmas, le vamos a mandar las actas de defunción de quienes han fallecido por nuestra solicitud que no ha sido atendida, porque así está la participación ciudadana. Ese es un tema. Otro. Y hago referencia, me complace mucho, ustedes son expertos en este tema, y he oído muchos términos que dice conocimiento del territorio, encuentro, uso del bien común, toda la cuestión teórica. ¿Sí? Está bien. Vamos a aterrizarlo en algo tangible. ¿Sí? Este fraccionamiento, muchos de aquí sabemos que cuando compramos un predio o algo así, pues el fraccionador nos vende una maqueta, un plano, un proyecto, y nos dice: mira, aquí la entrada, aquí esto, aquí el centro comercial, la iglesia, ese tipo de cosas. Y ya, ¿no? Pues todos muy entusiasmados, y resulta de que al final cambian usos de suelo, autorizado, como sea, y se cambia todo, y le da el traste a toda la situación. Vamos a hablar de otro tema, ¿sí? Que la verdad lamento mucho que todo lo que ustedes están diciendo aquí no se haya llevado a cabo. ¿Por qué? Porque recientemente se donó un predio, pero no hubo nada de toda la teoría que ustedes están diciendo. No hubo una participación, no hubo un encuentro, no hubo, se va a hacer absolutamente nada. ¿Sí? Se habló de teoría, esta es la realidad. Es real. Y por último, quiero decirles que
Cuando el presidente municipal, Gallardo, estuvo, nos pidió que si él podía, en la reunión de presidentes municipales de capitales de ciudades, que ustedes saben que anualmente se hacía una reunión de todos los presidentes municipales, él podía presentar el proyecto de participación ciudadana que nosotros desarrollamos en el fraccionamiento. Lo menciono porque hay una muy buena participación ciudadana, pero hay algo muy importante. Podemos tener mucha compenetración, mucha participación y todo, pero ¿saben qué? La falta de respuesta desgasta y se diluye, se acaba. Ese es el tema. Gracias. Una última pregunta. Bueno, hay otras dos. Ok. Gerardo. Buenas tardes. Qué bueno, doctores, doctora, que nos hacen esta tipo de pláticas que son necesarias aquí en San Luis Potosí, concretamente en el Implan. Qué bueno que las están promoviendo. Yo soy, Gerardo Faz y presido un colegio que se llama Colegio de Arquitectos del Centro del País. Tengo ya 22, 25 años trabajando con colegios y 45 años dentro de la obra pública. Yo quería hacerles más que nada algo no similar aquí al compañero. Creo que las necesidades claras las tenemos nosotros como ciudadanos y como colegios. Para nosotros son claras. O sea, creo que en nuestras colonias, en nuestra ciudad, no hay dudas de los problemas que tenemos como ciudad. Inclusive ahorita comentaba aquí el doctor, de que cuando hay un conflicto se trata de solucionar y hay un acercamiento con las autoridades, pero hasta que no hay el conflicto, hasta que no hay la muerte, hasta que no haya una inundación, hasta que no haya una matanza, o sea, hasta que no, el conflicto ya es grave, pero no existe un fondo real al problema de origen. Creo, yo no sé si dicen que uno tiene los gobiernos que se merece y parte no se equivocan porque no tenemos de alguna manera participación ciudadana. Y creo yo que la duda no es de la población, sino que en nuestro México amado, querido, tan precioso y que no nos lo hemos acabado, han pesado más los intereses políticos que ciudadanos en nuestro país. Y no digamos, hay zonas más conflictivas que otras, pero han pesado más la parte política, intereses políticos y de particulares. Ha pesado más que el interés ciudadano. Entonces, como resultado de esto, pues tenemos un atraso de, 50 años, considerado con otros países desarrollados. La pregunta concreta es, yo creo que más bien, ¿qué recomendarían ustedes, no al ciudadano, qué recomendarían a la gente que nos gobierna para que salgamos de ese atraso? Y nosotros como colegio, como ciudadanos, ¿cómo nos invitan a su planeación? Nosotros como colegio dejamos al gobernador una carta para presentarnos con él. Ya va de salida y no hemos tenido respuesta. Hemos tenido acercamiento con el municipio. Parece que vamos a trabajar ahí como colegiados y como arquitectos, pero yo creo que más bien la duda no es del ciudadano, la duda es quien nos gobierna. ¿Qué recomendaríamos a ellos? ¿Cómo gobernar para poder trabajar con ellos? Porque trabajamos en lo que a ellos les interesa, no lo que le interesa a la población. O sea, nosotros como colegios y ciudadanos estamos dispuestos a trabajar, pero que nos inviten. Ahorita en San Luis Potosí, todos los que nos dedicamos a la planeación, proyección y demás, no hemos sido convocados para un concurso. Entonces,
Yo creo que la recomendación es hacia quién nos gobierna. Gracias. Y bueno, ¿qué nos sugieren? ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería su mensaje para San Luis Potosí concretamente? Gracias. Adelante. Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Y creo que muchísimas gracias por los comentarios. Yo creo que, bueno, hemos visto a través de las décadas que el sector público en general se ha estado cada vez más retrayendo de estas responsabilidades que antes asumía de manera mucho más directa, ¿no? Y voy a hablar, por ejemplo, del sector vivienda, que a lo mejor es el que conozco un poquito más, y han hablado también ya de los desarrolladores. Antes, por ejemplo, el Infonavit pues tenía su oficina de diseño, diseñaban la vivienda, había más reservas territoriales, ¿no? Poco a poco las reservas se han ido terminando y cada vez más los desarrolladores asumen la responsabilidad de generar su propia reserva territorial, diseñar, construir la vivienda, ¿no? Esto que ha hecho, pues que son ahora las fuerzas de mercado básicamente las que van definiendo hacia dónde crece la ciudad, de qué manera crece, y el Estado creo que en este rol de facilitador, pues ha tomado partido precisamente por los poderes fáticos y me parece que el interés público ha quedado muy rezagado, ¿no? Entonces, ¿qué le diría yo al sector público? Pues básicamente eso, que se tiene que asumir como este contrapeso, ¿no? Al enorme peso del sector económico, porque finalmente pues somos los ciudadanos los que estamos quedando desprotegidos y básicamente viviendo en ciudades que se están generando bajo esta lógica de mercado, con intereses económicos, priorizando, por ejemplo, al vehículo automotor, ¿no? En vez de a los modos de movilidad activa o al transporte público. Entonces, me parece que, pues, de cierta manera, supervisar, por ejemplo, que las leyes, que tengamos un cuerpo legislativo que proteja al ciudadano, ¿no? Y que además este se implemente, pues, me parece central, pero para eso, pues, sí necesitamos tomadores de decisiones que tengan este partido, digamos, muy, muy claro. Y me parece que a lo mejor, pues, es algo de lo que nos ha estado faltando. Una última pregunta. Pero si no sé si quería, que hable la doctora. Adelante, doctora, con su pregunta. Gracias. Sí, yo creo que estas últimas dos intervenciones del público dejaron muy claro justamente cómo es necesario un marco legal que establezca mecanismos y responsabilidades claras. El señor decía que ha recopilado 1.600 firmas, que es una cantidad enorme. Acá en Querétaro, para solicitar una audiencia pública, puedo hacerlo con 40 firmas. Y la autoridad tiene un tiempo, la obligación de responderme, un tiempo para responder y después la obligación de sentar a trabajar en una misma mesa las instituciones de gobierno para enfrentar el problema y juntos buscar la solución. Entonces, los mecanismos son fundamentales y son los que pueden obligar a los gobiernos, a las instituciones, ¿no?, a atender la demanda ciudadana. Yo, la verdad, le recomendaría procurar tener esta ley clara, ¿sí?, a través justamente de una iniciativa ciudadana. Les recomiendo, contacten a este grupo organizado, le puede dar una excelente asesoría, un excelente seguimiento, ¿no?, y tener estos instrumentos. La audiencia pública con 40 firmas, el diálogo ciudadano lo puedo solicitar yo sola con una firma, ¿sí? Y también la autoridad tiene un tiempo limitado para responderme y la obligación de sentar las tales secretarías a dialogar conmigo. Entonces, sin este marco, lamentablemente, pasamos por muchas frustraciones, pasamos por muchas circunstancias que después hacen que perdamos el interés, las ganas y dejemos de participar. Gracias.
Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, pues han mencionado muchos puntos importantes y obviamente pues todavía hay muchos retos en el tema de la participación ciudadana, ¿no? Desde, pues, la disposición de la información, realmente que haya disposición, porque pues es muy difícil todavía esta fecha que esté disponible y completa, ¿no? Y que pues todas las personas estemos en las mismas condiciones de acceder a esta, de poderla interpretar, entender, ¿no? Y como pues Marcela ya mencionó, ¿no? Esto de bajarle la información a la población, pero también este proceso contrario, ¿no? De cómo le explicas también a las autoridades e instituciones lo que está pidiendo la población, porque luego supuestamente no les queda claro, ¿no? También sobre todo yo, bueno, yo tengo experiencia en las consultas indígenas y pues ahí es todavía más complejo en ese sentido, ¿no? Pero pues tengo una pregunta específica para la doctora Estefanía, hablando de la ley de Querétaro, porque pues uno de los problemas también de la apatía a veces de la gente es porque también no hay confianza en las instituciones. ¿Por qué? Porque participan y pues no ven resultados, ¿no? O no lo que ellos están esperando o pidiendo. Entonces, si hay algo en la ley que hable al respecto de esta garantía, ¿no? De la garantía de cumplir como con las peticiones o con estas participaciones de la ciudadanía. Bueno, lo que hay en la ley es justamente normas claras para dar seguimiento, tanto para meter las solicitudes como para dar seguimiento, ¿no? El terreno que le mencioné al inicio es un lugar de conflicto en esta colonia desde que yo llegué hace 30 años, ¿sí? Y durante 30 años ha existido este estira y afloja, ¿no? Entre la autoridad, la ciudadanía, el privado que lo ocupa, que no tenía salida. Ahora con la ley metimos la solicitud en noviembre, la secretaria de participación nos convocó en diciembre y estamos ahora teniendo los diálogos necesarios para la solución. Después de 30 años, gracias justamente a esos mecanismos, en 3 meses estamos trabajando para resolverlo, ¿no? Entonces, y cada mecanismo, son 11, desde el plebiscito, el referéndum, hasta el presupuesto participativo, el cabildo abierto, los observatorios ciudadanos, en fin, cada uno tiene su finalidad específica y tiene su mecanismo particular de funcionamiento, ¿no? Si quieren, yo se la hago llegar a Ernesto, tanto la ley como el reglamento municipal, porque claro que la ley salió en enero y no pudimos operarla hasta que tuviéramos el reglamento que salió en septiembre, pero les aseguro que ni bien salió el reglamento, esos diferentes grupos, colectivos presentes en el territorio han empezado a echar mano de la audiencia, del diálogo, del presupuesto, en fin, de los diferentes instrumentos. Con gusto se la hago llegar para que ahí puedan ver en detalle justamente estos aspectos, ¿no? Pero en todos los casos, la autoridad tiene la obligación de responderle a los ciudadanos. No se puede hacer oídos sordos. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir. Nosotros hemos hecho varios temas. El tema de participación ciudadana nos costó mucho trabajo la convocatoria. Sí siento que a veces hay apatía por todo lo que hemos platicado, pero nosotros en el INPLAN sí creemos en la participación ciudadana. Aparte nos lo mandata la ley de hacerlo. Ya hicimos el programa del Centro Histórico donde se contó con la participación de público en general, pueblos indígenas o afroamericanos, se contó también con la participación de grupos vulnerables. Yo creo que es la primera vez que en este instituto pues, lo dirigen un grupo de planificadores y tenemos un alcalde que nos ha permitido trabajar y nos ha respetado nuestro trabajo. Así que también comentarles que en San Luis, aunque no lo mandata la ley, sí se está haciendo en el municipio presupuesto participativo. Aquí tenemos una persona que participó en esos grupos. Y entonces nada más me resta pues agradecerles, enriquecedora su plática. Maestra Steph, doctora, un gustazo, Marci, Santi.
y permito entregarles un pequeño reconocimiento. Steph, te lo hago llegar a Querétaro. Entonces, Marce, muchas gracias por tu participación. Un aplauso para Marce. Steph, te lo hago llegar. Muchísimas gracias por tu participación y más por la paciencia que me tuviste, que ya ves que no soy el alumno ideal, pero un gustazo haber trabajado contigo. Un aplauso para Marce. Un abrazo, Ernesto. Y Santi, felicidades porque eres un ejemplo de lucha. No estás en la academia, bueno, sí estás en la academia, pero también estás en la calle trabajando y eso se valora mucho y cuenta con nosotros como un aliado. Ya has venido aquí a presentarnos tu proyecto, así que te felicito y no se vale rajarse. Hay que seguir. Un abrazo y muchas felicidades.